más administrativo. Les debemos las notas del quiz y el taller 2 y unos temas de correcciones. Yo creo que Orlando me corrige, pero ya de aquí al miércoles están las notas del quiz. En general les fue mejor que en el quiz anterior. Felicitaciones a la gran mayoría, ahí lo van a ver. Y todavía nos falta un poquito para terminar de calificar los proyectos de la parte de aviación. Yo creo que la próxima semana ya está lista esa nota también. Entonces, desde el punto de vista administrativo de notas, esperamos la próxima semana que ya tengan 4, las 2 de carreteras y las dos de aeropuertos. También la segunda parte hoy es ver si hay preguntas sobre el proyecto de trenes que se les entregó ya hace un par de clases. Vamos a introducir los conceptos de capacidad en sistemas férreos. Vamos a ver la clase de hoy, digamos que la estructura básica general de cuál es la fórmula, y vamos a ver 2 videos que muestran 2 de los aspectos más críticos en la determinación de la capacidad en función de los tipos de trenes. Entonces quisiera comenzar preguntándoles, no sé, Orlando, si quiere comentar algo más. No, pues básicamente recalcándoles que la entrega del último proyecto, el de trenes, se amplió. Yo les envié un correo la semana pasada como diciéndoles eso. Y la idea es que tenemos una parte, un pedazo de la nota que faltaría, que es el último examen, que se los vamos a dejar para la casa. Yo creería que entre el viernes o de pronto el lunes de la otra semana. ¿Listo? Orlando, una ¿Cuándo? pregunta. ¿Ese examen compete los 3 módulos que vimos o solo es este último? En principio son los tres módulos. Una cosa, ¿hasta cuándo es que tenemos clase final? La última clase sería la del miércoles, como tal. La del miércoles 2 de junio. Sí. No, no, esta, 26 de junio, 26 de mayo, perdón. Ah, nos quedan 2 clases entonces nomás. Sí. Entonces sí sería clave que veamos los temas del proyecto. Yo creo que si llegamos a necesitar, podíamos, así como hicimos con aeropuertos, plantear una sesión adicional, ¿no? Porque ¿para cuándo es que está la entrega, Orlando? Para el 2 de junio. El 2 de junio. Entonces, de pronto, por favor, avancen en preguntas para ver si de pronto este viernes abrimos, así como hicimos con aviación, un espacio para conversar con ustedes. ¿Eso les sirvió o no les sirvió? Los espacios de resolución por grupo. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, Sí. completamente. Entonces, Orlando, ¿le parece? Yo creo que valdría la pena para gastar, digamos, el tiempo, principalmente si se puede hoy y el miércoles en los temas de capacidad, y abrimos un espacio el viernes 28 o el lunes 31 para la resolución de dudas del proyecto. ¿Sí? Orlando, luego hablamos usted, Luis Ángel y yo para ver lo del examen, a ver si el examen cubre todo o cubre solo trenes, de la pregunta que hizo, no sé si fue Camila o María José. ¿Sí? Sí. Vale, nosotros les confirmamos el próximo miércoles si cubre todo el curso o solo el de trenes. Bueno. Listo, vale. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Alguien que haya comenzado a trabajar el proyecto y tenga algún punto particular que quiera que hablemos hoy? Hay una pregunta, ¿cuándo sería el examen? Que bueno. Esto es lo que estamos esperando también con Orlando. Estamos esperando a ver para cuándo, pero lo más probable es que sea para trabajar cada uno en la casa aparte. Entonces, Bueno, listo, profe. yo Muchas creo que gracias. les comentamos también el miércoles, pero lo más probable es que se los dejemos. Sí, no, Orlando, se los dejemos durante la primera semana de exámenes algún día. Ese sería Sí. lo más probable. Sí. O sea, las próximas 2 semanas probablemente alguna fecha se las entregamos y les decimos que para el día siguiente o algo así sería la mecánica. Listo, sí, señor. Muchas gracias.
Álvaro, ¿usted le estaba levantando la mano? ¿Alguna pregunta o Sí, tengo varias, bueno, tengo algunas, pero prefiere que sí, avancemos en la clase? sí, porque de pronto son preguntas que se resuelven durante la clase. Vale, bueno, ok. Entonces, comencemos. Orlando, ¿algún otro tema administrativo de lo que nos han dicho o ya con esto estamos más o menos? Creo que ya estamos ahí al día con todo Y el lo que... miércoles les confirmamos cuándo haríamos la sesión de trabajo con cada grupo, ¿sí? Bueno, entonces, la clase de hoy busca describir los componentes de capacidad de sistemas férreos, ¿sí? La figura que se está presentando en este momento es la parte, llamémoslo así, como el concepto básico de cómo se entiende. Pues como les dije, la idea es que hoy lo entendamos y veamos dos videos de operación real de sistemas férreos para relacionarlos. Pues primero se habla de una capacidad alcanzable. Piensen en términos similares a los que hablamos en aeropuertos. Acuérdense que los aeropuertos también teníamos una capacidad, pero esa capacidad no necesariamente era deseable operar a esa capacidad. Si se acuerdan, en aeropuertos, si uno operaba la capacidad, podía tener tiempos de espera muy altos, ¿sí? Acuérdense que cuando uno está en la relación volumen-capacidad muy cerca a uno, los tiempos de espera pueden ser muy elevados y no es deseable estar a la capacidad alcanzable. Normalmente, simplemente como por definir la fórmula, entonces la capacidad alcanzable uno la va a definir como la capacidad de la línea. Esa capacidad de la línea, abajo están las unidades. La capacidad alcanzable la vamos a plantear en pasajeros por hora. Uno también la puede plantear para trenes de carga en unidades de carga por hora o por día. Normalmente cuando uno habla de pasajeros está hablando en unidades de hora. Cuando uno habla en unidades de carga puede utilizar unas unidades temporales distintas porque los flujos pueden estar organizados en unidades temporales un poquito más altas. Cuando uno piensa desde la perspectiva del usuario, entonces en un ferrocarril de carga podemos estar hablando de toneladas por hora, perdón, toneladas, sí, toneladas por hora también se puede, o toneladas al día, o toneladas al año, o litros, o galones, o sacos, o las unidades que se quieran generar de mayor referencia. También pueden ser contenedores, digamos, ahí ya es más amplia la unidad, pero siempre vamos a tener una unidad equivalente a la de pasajeros dividido por hora. La unidad de pasajeros en este caso la vamos a establecer como la capacidad alcanzable y vamos a definirla como la multiplicación de dos factores, llamémoslo así, muy asociados a condiciones técnicas y tecnológicas y un factor de carga que de alguna manera nos permite relacionar con los niveles de servicio. La capacidad de la línea inicial va a estar dada en unidades de trenes por hora. Esos trenes va a determinar cuántos vehículos pueden pasar por hora en un punto específico del sistema ferroviario que estoy analizando. Vamos ahorita a entender un poco en mayor nivel de detalle el cálculo de los trenes por hora. Cuando yo tengo un solo tipo de tren, digamos, estoy operando un solo tipo de tren, por decir algo, un tren ligero, un metro, en donde no hay gran cantidad de tipos de vagones, yo puedo multiplicar cada tren por el siguiente componente, que es la capacidad por tren, y entonces me da un número de pasajeros por tren. Si yo estoy más bien analizando una línea en la cual pueden operar dos o tres tipos de servicio, por ejemplo, un tren de cercanías entre municipios y un tren de larga distancia, pero que utilizan la misma infraestructura física, es decir, los mismos rieles y las mismas estaciones, lo que ustedes van a encontrar es una sumatoria sobre todos los tipos de trenes y cada tipo de tren pues va a tener una capacidad. ¿Está claro eso para todos, porfa? Confírmenme esa lógica hasta este punto. Señor. ¿Sí? ¿O preguntas? Suena lógico, digamos, ¿cuál sería la parte más básica aquí? Yo tengo, por ejemplo, un sitio en donde por condiciones pueden pasar 5 trenes en la hora. Cada uno de esos trenes está compuesto de 3 vagones. Cada vagón le caben 10 pasajeros, por decir algo. Entonces yo tengo 3 vagones con 10 pasajeros. Tengo 30 pasajeros en una hora.
por 5 sería 150. Esa es la lógica. Es un cálculo, llamémoslo así, sencillo. En términos dimensionales, pues lo que estoy haciendo es trenes por hora por pasajeros por tren. Y si, como les digo, tengo diversos tipos de trenes, pues voy a hacer la sumatoria sobre los distintos tipos de trenes y cada uno de esos trenes pues lleva un número de pasajeros. Yo puedo plantear un factor de carga para de alguna manera determinar que esa capacidad alcanzable no quiero, digamos, llevarla a un extremo o no quiero supercargar la cantidad de pasajeros por metro cuadrado dentro del tren. Entonces yo podría decir, un tren me pueden caber, no sé, 4 o 5 pasajeros por metro cuadrado o incluso más, solamente como por un nivel de servicio de acumulación de personas en el espacio físico del tren. Pero yo podría determinar un nivel de servicio que no lo quiero llevar a la capacidad máxima, llamémoslo así, sino que quiero incorporar unos niveles de servicio que sean menos estrictos y eso podría funcionar durante buena parte del día, pero así como nos ocurría con los aviones, puede ser, por ejemplo, en trenes interurbanos. Aquí en Colombia pues no tenemos tanta experiencia, pero por ejemplo, los trenes interurbanos en las fines de semana festivos o en los regresos de Semana Santa en los países donde hay, pues se acepta un nivel un poco mayor de ocupación del tren porque mucha más gente lo quiere utilizar y entonces para esas condiciones particulares se puede, si se quiere, acudir a lo mismo que hablábamos en carreteras del diseño para la 30ª hora, y es decir, sabe que hay 30 horas del año en donde yo voy a trabajar con un nivel de ocupación de mis trenes más alto del que normalmente yo utilizo. ¿Alguna pregunta de estos conceptos básicos hasta ahora? El sistema Transmilenio de alguna manera funciona muy parecido, ¿sí? Yo puedo decir que la capacidad de un sistema como Transmilenio es igual a la capacidad de la línea por la capacidad por bus y hacer una sumatoria sobre el tipo de buses que están circulando y la capacidad de la línea pues va a ser cuántos buses pueden pasar. Entonces ahora esa similitud con Transmilenio les queda clara también. Claro. ¿Sí? Vale, gracias. Entonces, ahora entramos a dos elementos. No me voy a centrar mucho hoy en el tema de la capacidad por tren. ¿Cuáles serán los factores críticos de ese tema? Y nos centramos más bien en el otro. Pero ¿cuáles creen ustedes que son los determinantes de la capacidad por tren? La disposición de las sillas. Entonces, ese es uno, ¿sí? ¿Cómo está distribuido el espacio al interior de ese vehículo? ¿Cuántas sillas tengo? Si las sillas las tengo en el mismo sentido, digamos, de circulación del tren o las tengo invertidas, si genero espacios de zonas de espera para ir a pie, perdón, a pie no, sino de pie, o si todo el mundo tiene sillas. Ese es un factor importante. ¿Qué otro podrá ser importante? Número de Número de carros. carros. El número de carros, sí, el número de carros y el número de carros, porque ¿cuál será el determinante del número de carros? La longitud de la estación. La longitud de la estación, pero yo podría diseñar una estación más grande o más corta. ¿Qué otros factores habrán para determinar el número de carros? Si fuera un tranvía, la distancia entre intersecciones. En un tranvía se vuelve crítico eso, pero en otros puede ser la potencia de la locomotora, ¿sí? La potencia de la locomotora, el diseño geométrico del mismo alineamiento del ferrocarril, las curvas verticales, las curvas horizontales, el tipo de trocha, si es trocha ancha, si es trocha angosta, si es trocha estándar. Todos esos aspectos ya mecánicos del tren van a determinar el ancho del tren, ¿sí? El ancho y el largo de cada vagón. Entonces, el ancho y el largo de cada vagón no son aspectos completamente independientes del trazado de ese ferrocarril. Y acuérdense que, por ejemplo, uno en una carretera tiene, si se quiere, un grado de libertad mayor en la forma en que los conductores y el vehículo se puede mover en la carretera. En el tren, esos grados de libertad están muy restringidos porque el vehículo solo circula por esos dos
estructuras metálicas en las cuales hay contacto entre la rueda y la superficie, y pues no hay lugar a equivocación, digamos, un descarrilamiento es catastrófico. Entonces hay que ser muy cuidadoso en que los trenes sean del tamaño correcto, que si yo tengo un riel, la relación entre ese riel y el carro, el número de vagones y el peso de cada uno de ellos sea el correcto, para que no vaya a tener problemas en la utilización de esa infraestructura. Entonces, todos esos elementos me van a determinar cuántos pasajeros o cuántas toneladas pueden moverse en cada uno de los carros y cuántos carros puedo poner a funcionar en una sola, llamemos así, en una sola unidad de funcionamiento. Entonces, hay mucho trabajo de diseño de los vehículos que le permiten a uno establecer cuál puede ser los órdenes de magnitud, si es un tranvía, si es un metro, si es un tren de larga distancia, pues van a ser vehículos bastante diferentes. Por ejemplo, si uno está trabajando trenes de larga distancia, hay otros aspectos en pasajeros que son los espacios que se dejan para el equipaje, espacios que se dejan para baños, espacios que se pueden dejar incluso para camas, para camarotes, espacios que se dejan en ciertos vagones para servicios a los pasajeros. Los principales son de alimentación, pero puede llegar a haber otros. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta para determinar el segundo componente, que es el de la capacidad por tren. ¿Preguntas o dudas al respecto? Vale, y entonces ahora el aspecto que se vuelve un poquito más complejo, si se quiere, es el de la capacidad de la línea. Entonces vamos a establecer la capacidad de la línea normalmente establecida en un punto crítico, ¿sí? Y ese en la mayoría de los casos corresponde a una estación. Esto mismo ocurre en sistemas tipo BRT como Transmilenio. Hay una estación crítica o hay una intersección crítica. En la mayoría de los sistemas va a ser más crítico una estación, por lo que vamos a ver en un momento, pero puede llegar a necesitarse el chequeo de intersecciones para validar que el punto crítico sí se da en una estación. Yo diría que en los trenes en el 95% de los casos va a ser una estación, pero siempre hay que chequear si el punto crítico es una intersección. ¿Por qué las estaciones y las intersecciones serán los puntos críticos? ¿Por qué no es la mitad de una línea? ¿Quién me puede ayudar a ir construyendo un concepto alrededor de eso? Germán, cuando dices intersección, ¿a qué te refieres? ¿A una intersección en nivel vial o una intersección Sí, de rieles? no, hay intersecciones de rieles en las cuales puede usted tener tres líneas que se juntan en una sola, ¿sí? Ok. Eso puede ocurrir. Entonces, si la forma como los distintos trenes están ingresando a una estación, por ejemplo, no ingresan a la estación directamente, sino un poco antes donde se juntan, ahí puede haber una intersección de tres líneas de ferrocarril, ¿sí? A eso me refiero. Ok. Entonces, en la gráfica que está abajo es un diagrama espacio-tiempo, muy similar a los que hicimos para aeropuertos, ¿sí? Tanto los aeropuertos como los ferrocarriles son sistemas cerrados, si se quiere. A diferencia de la carretera, acuérdense que la carretera yo puedo salir en mi automóvil o en mi motocicleta, mi bicicleta a la calle y circular sin presentar un plan de circulación o un plan de vuelo. En sistemas férreos yo tengo que tener un plan de circulación. En sistemas aéreos tengo que tener un plan de vuelo. No puede simplemente uno incorporarse al flujo como lo hace en una calle o en una carretera, sino que tiene que incorporarse dentro del sistema de control. Entonces, tenemos algo similar a lo que vimos en aviones. En el eje Y tenemos una distancia, digamos kilómetros, millas, metros, lo que quieran, y en el eje X el tiempo. Entonces, tengo esa zona azul que está dibujada ahí, ese rectángulo azul, entiéndanlo como una zona de estación, ¿sí? Una zona en la cual un tren tiene que parar y no es una estación terminal, sino es una estación en la cual el tren ingresa
para durante un tiempo para permitir que las personas o la carga suben y bajen y luego inicia el recorrido. Entonces, si ustedes ven, hay un primer tren, que es el tren que está marcado en negro. No sé, Orlando, si me ayuda ahí a irlo mostrando. Pero tengo un primer tren que se está acercando a la estación, que es la línea negra. Luego esa exactamente tiene un tiempo en el cual está literalmente parado en la estación el tren, permitiendo, como dije, que pasajeros suban y bajen. Normalmente cuando estamos hablando de un tren urbano como un metro o un tranvía, ese tiempo es un tiempo bastante controlado y es un tiempo que se trata de minimizar al máximo. Cuando tenemos un tren de larga distancia o de cercanías que tiene una operación un poco menos frecuente, estos tiempos están normalmente definidos en la estación y se operan por horario en vez de por frecuencia. Entonces, cuando uno está, digamos, los que han tenido la posibilidad quizás en Europa o en Estados Unidos, pues uno llega al tren, a la estación y dice, el tren sale de esta estación a las 3:38. Y puede que el tren haya llegado a las 3:33. El tren se va a quedar 5 minutos hasta que sea la hora en la cual, por el horario, es la hora en la cual inicia el recorrido. Esos son los trenes que funcionan con operación por horario similar a un avión. Uno sabe que en el avión llega y a tal hora el avión sale, y si llegó después, de malas, en el tren también. Si llegó después, puede que el tren ya haya comenzado a andar y no lo va a dejar, no va a parar a esperarlo. Pero en los trenes de operación urbana, como tranvías o metros, la mayoría funcionan no tanto por horarios, sino por frecuencia. Y en ese sentido paran, están ahí 15, 20 segundos, cierran sus puertas y siguen en su recorrido. Entonces tengo ese tren negro y luego tengo un tren rojo que está detrás, en este caso abajo. ¿Qué ocurre entonces ahí? Cuando los trenes están quietos, quiere decir que pasa el tiempo, pero la posición es la misma. Eso es lo que se llama el tiempo de parada en la estación. Entonces, si ustedes ven arriba donde dice capacidad de la línea en estación crítica, lo voy a plantear como 3.600. Ese 3.600 es simplemente para trabajar los tiempos que están abajo en segundos. Y se hacen segundos simplemente por un tema de operación y de seguridad. Para poder tener el control, se hace a nivel de segundos. Entonces tiene el segundo de los términos, es el que se llama tiempo de parada en estación, ¿sí? Entonces, entre más tiempo esté parados los trenes en la estación, menor va a ser la cantidad de trenes por hora que pueden pasar. ¿Dónde yo voy a medir? Puedo mirarlo en ese punto que se llama X sub 0, que está definido por esa línea punteada. Inmediatamente después de la estación voy a contar cuántos trenes por hora pueden pasar. Pero si uno mira hacia abajo, entonces la cantidad de esos dos trenes, ¿qué le pasó al tren rojo, por ejemplo? El tren rojo venía, digamos, no tan lejos del negro, pero llegó a un punto en el cual el negro está detenido en la estación. Y el sistema de control, que es ese término que se llama separación mínima entre trenes por sistema de control, es similar a la separación mínima entre aviones por sistema de control. Acuérdense que nosotros teníamos unas separaciones que había que cumplir entre los aviones en el proceso de aproximación a la pista. Una de las diferencias más grandes es que los aviones no pueden parar. Los aviones no pueden parar porque necesitan de la velocidad para su sustentación, para que no se caigan. En el caso de los trenes pueden parar, ¿sí? Y eso es lo que le ocurre al tren rojo. El tren rojo se tuvo que detener en una sección anterior, esperando a que el tren negro terminara su operación para que le permita retomar la marcha e ingresar a la estación. Entonces, de alguna manera, ahí estoy deteniendo la marcha del tren que sigue para que quede a una distancia de seguridad del tren que está adelante. Entonces, el concepto más importante de alguna manera, para entender la capacidad de los sistemas férreos es cómo se establecen esas condiciones mínimas de separación entre trenes para verificar las condiciones de seguridad. Y como yo les había contado y de hecho como se preguntó en el quiz, ¿cuáles son esas tensiones que hay? Aquí de nuevo hay una tensión entre, si yo quiero que más trenes por hora puedan circular como capacidad de línea, pues voy a hacer que se sacrifique un poquito de seguridad porque voy a tener
que aceptar que esos trenes van a estar más cerca uno detrás del otro, ¿sí? Entonces, esa condición me la va a determinar la geometría del ferrocarril, tanto su alineamiento horizontal como su alineamiento vertical, el tipo de trenes que están operando y el sistema de control. ¿Qué sistema de control yo voy a incorporar a mi sistema o heredé de sistemas históricos? Que hoy en día vamos a ver que hay trenes en el mundo, en los países más desarrollados, que en algunas zonas siguen operando con sistemas de control de 1880, de 1920. Entonces, obviamente esos sistemas probablemente tienen unos niveles de seguridad altos, pero tendrán unos niveles de eficiencia en términos de capacidad más bajos. Los sistemas de metro más modernos, pues todos comienzan con sus diseños desde los sistemas, llamamos así, más avanzados, que permiten tanto la componente de seguridad como la componente de eficiencia. A la derecha, si ustedes ven, hay otro componente de tiempo, que es un margen de seguridad, y ese margen de seguridad, acuérdense que en aeropuertos también lo teníamos, ¿sí? Un tiempo adicional. ¿Por qué los trenes es complejo y por qué no se deja que se manejen de manera más arbitraria? ¿Por qué se necesita este control? Entonces, algunas de las razones son, bueno, si ustedes están en un tren de alta velocidad, por ejemplo, un tren de alta velocidad puede circular a 300 kilómetros por hora. ¿Ustedes creen que el conductor es capaz de ver los semáforos o es capaz de tomar decisiones sobre lo que ocurre a 5 kilómetros adelante? Si ustedes van a 300 kilómetros por hora, la cantidad de decisiones que pueden tomar como si fueran en un camión o en un carro, pues es mínima. Están andando a 3 veces lo que anda, digamos, un carro que vaya a una velocidad más o menos alta en una carretera, ¿sí? Entonces, si uno va a 100 kilómetros por hora y puede que ya tenga algunas condiciones de seguridad vial no deseables por esa velocidad, pues en un tren, imagínense la situación si va uno a 300 kilómetros por hora. Pero incluso si va a una velocidad de 80, 100 kilómetros por hora, que es la que puede ir un tren interurbano de no tan alta velocidad, los trenes son vehículos muy pesados. Son vehículos muy pesados cuyo sistema de frenos, acuérdense física del concepto de momento, de la masa inercial por la velocidad. Frenar un vehículo de esos requiere mucha energía y el tiempo que requiere para frenar es un tiempo no despreciable. Es un tiempo que debe contemplarse dentro de los procesos de frenado para no irse a estrellar con un tren que esté adelante, o si tenga que frenar por alguna emergencia por algún vehículo o algún otro tipo de interferencia que haya en los ferrocarriles. Entonces, las necesidades de tener sistemas de control bien estrictos en la operación de los trenes se asocia a esas características físicas y mecánicas de esos vehículos. ¿Alguna pregunta? Germán, una pregunta. En esas distancias de seguridad, ¿qué las determina? O sea, porque digamos en el taller hay una parte de eso, pero... Lo vamos a ver en esta clase y la próxima, pero básicamente las distancias las determinan la tecnología del vehículo, ¿sí? Y normalmente son normas así similares. ¿Te acuerdas que en aviones pensábamos era como en velocidades, en turbulencias? ¿Sí? Sí. Aquí están asociados más al diseño geométrico del ferrocarril y al tipo de tren que está circulando. Entonces, si yo tengo trenes que van a 300 kilómetros por hora, como decía, que son trenes de alta velocidad, que tienen, no sé, 20 vagones y son muy pesados, la distancia de seguridad probablemente tiene que ser mayor a si yo tengo un tren, a un tranvía que va a 30 kilómetros por hora y solo lleva 2 vagones pequeñitos, ¿sí? ¿Sí queda claro eso? Ok, ¿Sí? sí, ya me queda un poco más claro. Este es el tipo de criterios y están establecidos por normatividad técnica. De hecho, la mayoría de sistemas de trenes urbanos solo te va a permitir utilizar un solo tipo de vagones. Tienes un tranvía y normalmente no tienes 3 trenes operando ahí, sino solo un tranvía o un metro. Entonces ahí está mucho más estandarizado. Los trenes de alta velocidad también normalmente operan en su propia línea separada, pero hay líneas interurbanas donde sí puede que se te mezcle un tren de carga con un tren de cercanías, con un tren de mediana distancia,
Y ahí es donde es un poco más crítico porque ahí vas a tener 3 o 4 tipos de trenes con 3 o 4 distintas operaciones. Entonces ahí hay que ser un poco más cuidadoso. También hay unos sistemas de control de frenos que van a determinar esos tiempos. Muchos de estos trenes tienen el freno que le permite al conductor accionarlo, pero tienen frenos de seguridad automáticos que se disparan en la medida que se generen como sistemas de alerta. Entonces va a determinarse también esas separaciones en función de los sistemas de alerta que el tren ya traiga incorporado dentro de su tecnología. Álvaro iba a hacer una pregunta también. Sí, la separación mínima entre trenes sumada con el margen en la gráfica sería entonces, yo entendería que la distancia dentro de la parte que está churada de azul entre la línea negra y la línea roja. Hay dos distancias ahí. Hay una distancia que es la separación mínima entre trenes, que puede estar determinada por, vamos, el tiempo de parada en estación es el tiempo que está en la zona azul, ¿sí? Correcto. Ese es. Y el otro puede ser el que está abajo de alguna manera. ¿Cuál es el mínimo de seguridad que tiene? ¿Sí? Entonces ahí uno puede trabajar las dos. ¿Sí? Entonces, y uno lo puede plantear. Las separaciones pueden estar en distancia y esa distancia luego la voy a volver un tiempo de recorrido posterior. ¿Sí? Ok, o sea, ok, la separación, entre comillas, tendría unidades de tiempo. Tiene unidades de tiempo al final para que le queden trenes por hora, pero puede estar determinada en los cantones. Ahorita de pronto se entiende con los videos, ¿sí? Listo. Si quiere, veamos ahorita los videos y volvemos a revisar si se entendió. Daniel, siga. Daniel tiene la mano levantada. Además, prendido el micrófono, ¿y me escuchan? Sí, siga. Vale. Tenía más, era una curiosidad ¿cómo haciendo el paralelo con los aeropuertos? Nosotros hablamos que las empresas de aviones, pues que constructoras de aviones hacían un avión y las aerolíneas y los aeropuertos tenían como que adaptarse hacia ese modelo. Pero con todas estas características que mencionabas de geometría y de como cosas propias del tren que hacen que funcione mejor frente a un servicio, en los trenes es parecido, o sea, hay como unas compañías a las que uno va y le compra un tren específico y uno diseña de acuerdo a una oferta determinada de trenes, o uno también diseña el tren como tal. Digamos que es un poquito menos limitado que en los aviones, pero no tanto. Hay 3 o 4 grandes casas fabricantes de trenes. Entonces, esas casas fabricantes tienen ya ciertos diseños más o menos estándar y, y no es que el diseño se haga completamente independiente, sino que se revisan como los tamaños y algunas de las características. ¿Sí? Por ejemplo, las casas más conocidas y famosas, así, normalmente hoy en día ya hay mucha integración, tampoco es que sea una sola. Igual Airbus y Boeing no hacen todo, sino integran un montón de partes de distintos, pero acá si le interesa y de hecho pueden entrar a las páginas web y ahí están los catálogos de los trenes. Está, por ejemplo, Alstom, es una de las fabricantes más grandes, Bombardier es otro fabricante muy grande, Siemens es otro fabricante grande, los japoneses como Mitsubishi también fabrican trenes, hay un español que se llama CAF, que es distinto al banco, esos son como casas fabricantes de trenes estándares, entonces muchos de los trenes que se utilizan en el mundo dependen de un poco de los desarrollos tecnológicos que hacen esas casas fabricantes. Entonces, esas son como las típicas que se revisan y cuando se va a hacer una compra de trenes, pues normalmente se acude a los estándares de dimensiones, de potencia, de los trenes que ya hay. Usted podría inventarse un tren si quiere, ¿sí? Y generar una invitación para que esas casas fabricantes de trenes desarrollen un modelo más o menos adecuado, pero probablemente va a salir más caro, ¿sí? Porque va a tener que desarrollar una línea de producción solo para ese tren. Hay algunos metros del mundo donde por el volumen ya de metros sí a veces se logran esos acuerdos y se hacen los diseños casi que exclusivos
para ese sistema, pero no es tan común. ¿Sí le resuelve, Daniel, la duda? Sí, Germán, muchas gracias. ¿Sí? Métase a la página web de esas casas fabricantes y ahí van a ver los distintos tipos de trenes que ellos han venido fabricando, y algunos son iguales para distintas ciudades y otros dice, este es el tren que hicimos para el metro de tal sitio, pues este es el tren que diseñamos para tal ciudad. Pues sí hay cierto nivel de manejo entre la solicitud que haga la ciudad o la región y la respuesta desde la industria de la construcción tanto de tracción, o sea, de locomotoras, como de vagones para el manejo. En carga es un poco distinto. En carga hay mucho manejo de material rodante de segunda mano. Los trenes pueden durar 60, 80 años, incluso hay trenes de 100 años que todavía están funcionando. Entonces, las partes del tren es distinto lo que es la estructura del vagón a lo que es lo que se llama el trolley o el bogie, que es donde están la parte de las ruedas, ¿sí? Donde está la parte de las ruedas, y también va a depender de, no sé si ya lo vieron en las clases anteriores, de la alimentación de la energía. Orlando, no sé si lo comentaron, ¿sí? Pero hay distintos tipos de alimentación de energía. Entonces hay en trenes, digamos, hay trenes diésel, ¿sí? Que funcionan pues básicamente con un motor de combustión interna, y ese tren diésel pues tiene una autonomía que está asociada más bien como si fuera un camión, es decir, cuánto le echo al tanque para iniciar y luego la marcha. Y hay trenes eléctricos, ¿sí? Los trenes eléctricos básicamente hay dos dominantes, que es los trenes de catenaria, que toman la energía de cable y tienen un pantógrafo que se eleva desde la parte superior de los vehículos, y que a través de ese contacto entre ese pantógrafo y la catenaria, el cable, pues le transfiere la energía al motor, y el motor pues avanza. Y el otro, que es tradicional de metros pesados, es lo que se llama el tercer riel. Y el tercer riel lleva dos rieles que entran en contacto con las llantas, y un tercer riel que es el que permite el paso de la energía desde esa línea que está normalmente en el piso y que es peligroso, y por eso es prohibido que uno se meta a los rieles, y cuando se hacen las labores de mantenimiento hay que ser muy cuidadoso con la circulación eléctrica, porque normalmente son pues unos niveles de energía que pueden matar a la persona si la persona entra en contacto con ese tercer riel. Pero ese tercer riel es el que le transfiere la energía para que el motor del tren pueda andar. Hoy en día ya hay también algunos trenes que pueden guardar parte de esa energía, entonces pueden circular un rato, sobre todo algunos tranvías urbanos, tienen casi todos, la mayoría son de catenaria, pueden circular con pantógrafo durante un tiempo, pueden guardar algo de energía en batería y pueden circular de manera autónoma con una batería eléctrica sin tener contacto con esa fuente de energía externa, y posteriormente pueden volver a conectarse. Entonces, ese es el otro aspecto que hay que tener en cuenta, Daniel, ¿sí? La parte de la alimentación, de dónde va a venir. Hay otros trenes más modernos hoy en día, que son los trenes de levitación magnética, que no hay muchos, los llamados maglev, que básicamente están funcionando como si fuera un imán. No es exactamente así, pero es como si fuera un imán que va moviendo el imán hacia adelante, y el tren sigue al imán y pues va levitando. Eso desde las perspectivas de fricción, pues es muy ventajoso, porque la fricción es uno de los elementos, pues por un lado que reduce la velocidad, pero por el otro lado la fricción es la mayor causante de las necesidades de mantenimiento, tanto tanto de las ruedas de los trenes como del cambio en los rieles. Entonces, cuando funciona con levitación magnética, pues esa fricción no existe. Lo que hay que trabajar es un tema de energía. Es bastante costoso la generación de los campos magnéticos que permiten que el tren se vaya moviendo en la medida que se va moviendo el campo magnético hacia adelante. Pero hay un par de sistemas férreos magnéticos en la China, con tecnología chino y alemana, que funcionan. Más preguntas sobre los temas así específicos del material rodante.
¿No más? Bueno, entonces Orlando, si me ayuda, vamos a ver 2 videos. Vamos a ver si nos da el tiempo para verlos y comentarlos. Entonces, por favor, pongámoslo y de todas maneras les mandamos los links para que los vean posteriormente si quieren de una manera más privada, si quieren, digamos, cada uno independientemente. Pero sí me gustaría que lo veamos, son 10 minutos, el otro son como otros 10. Vemos los 2 y comentamos lo que está ahí. Entonces, adelante. People know that the system is old, but I don't think they realize just how old it is. They see the beautiful old architecture in the stations and they think it's just historic, just like seeing artifacts in a museum somewhere. What our riders don't realize, though, is that in our system, it's not just the architecture that's 100 years old. It's a lot of the basic technology as well. The infrastructure is old. That's a copy. 1001 Bravo. Did you get that as per control? You're going to be turned as second down, right? At West 4th Street Tower, we're still doing things the old-fashioned way. It works, but it's an antiquated way to run a subway. West 4th to Second Avenue as Ladies needed. and gentlemen, there is But a by and large, over the Brooklyn bound local train at 23rd But Street. DeKalb should probably. So here at the West 4th Street Tower, we have a 1930s interlocking machine and indication panel. While safe and reliable, it's an old one. Its role is to provide safe train movements through and around the West 4th Street area. The dispatcher follows the train movement. He enters information into call sheets, into what's called the iTrack system as well. The tower operator, by using these levers and manipulating these levers, are able to actually move the switches located on the tracks. They're able to operate the signals, allowing them to go to the full danger position or to what's known as the clear position and allowing trains to move. Equally important, though, is train tracking and knowing where trains are and what service is being provided along the corridor. So all of that goes on here in the West 4th Street Tower. We're now located inside the relay room for the West 4th Street interlocking. This interlocking plant is upwards of 80 years old. Reliability is certainly becoming more and more of an issue with the age. It's very hard to maintain. In front of me here, actual electromechanical relays that in many respects are the original equipment. Some of it has been refurbished and replaced. However, it is still 1930s and before technology. This equipment is not supported at all by the railroad industry. We are fully self-sufficient and self-sustaining. We have a signal shop that can replace the parts. They rebuild these relays. And then when any modernization is going on, we try to make sure that we scavenge to retain the parts so that we can provide replacement for those that remain in service. And this is most important. The cabling that provides this connectivity between the interlocking machine and the relays, as well as the equipment in the field on the actual tracks, is the original cabling as well. A lot of this cable is cloth covered cable. So there's a lot of risks. If there was any small fire, there's a lot of risk of us losing this entire interlocking machine because it would be so hard to contain the fire. Communications-Based Train Control, or CBTC, is a massive, multi-decade project to modernize the subway's traffic control system. When CBTC is implemented on a subway line, the subway line becomes safer and more reliable. It uses less energy and it allows us to run more trains per hour and increase service. Thanks to the MTA Capital Program, we've implemented CBTC on the Canarsie line and are currently installing it on the Flushing line, which will be ready for service in 2017. After that will be the Queens Boulevard line. To understand the benefits of CBTC, we need to talk, though, about traditional fixed block signaling. On a fixed block signaling system, the railroad is divided into blocks to keep trains a safe distance apart. Blocks are electrically distinct segments of the line and can vary in length depending on the speed limit and geometry of the segment. When a train is detected in any part of a block, that block
is considered occupied. The signaling system thus keeps the train behind it at a safe distance by prohibiting movement into an occupied or buffer block. This safe distance is enforced by stop arms, which can activate the brakes of a train if it tries to move into one of these blocks. It's a very safe system, but there are many limitations. First, there's no precise location or speed control. We never really know where the train is, and we're limited in our ability to control the speed of the train. Not knowing exactly where a train is means we can't safely operate them more closely together, so we can't increase the number of trains when ridership warrants it. Secondly, the fixed block system is very complicated in terms of infrastructure. It takes a massive amount of wayside signals, cables, power, and other ancillary equipment to operate the system. Implementing CBTC solves all of these issues. CBTC uses a moving block system that is under centralized control. With CBTC, we continuously know every train's location, direction of travel, and speed. This precision allows trains to travel together more closely and with increased safety. Being able to reduce the space between trains means we can provide more trains per hour when ridership warrants it. The wayside infrastructure needed for CBTC is also much simpler. Less maintenance is required because there are fewer things that go wrong. Converting a line to CBTC is a massive undertaking. We have to retrofit both the train cars and the infrastructure of the line. The Canarsie Line CBTC project required all new trains and wayside infrastructure. It was $1 billion project that took 7 years to complete. But now that it's implemented, we have the capacity to support the continued population growth along that line. The Flushing Line CBTC project is currently underway as well, with cars being retrofitted at Corona's shop and wayside upgrades taking place all up and down the line. We are here at the Corona Maintenance Shop. This is the home for the R188 subway cars, which the CBTC equipment is installed on. We're inside the subway car. This is actually the operating cab of the subway car, where the train operator controls the train from. These panels were installed. They replaced the older panel with the controller for power and brake and a dual display. When the train is in service, you'll see various different colors on this screen. You'll see this as a dynamic display where the pointer will be following what the real train speed would be, and you'll also see some other indications as CBTC establishes those speed limits, what they are as well. So right now we're basically looking at undercar equipment for the R188 subway car. And part of the CBTC equipment is this TIA, which is a transponder interrogator antenna. It detects or communicates with transponders that are mounted on the track and basically determines where the train is. So every time the train is moving and it goes over one of these transponders, it gives information. So now the system knows where the train is. As you know, the Flushing Line is heavily ridden. We have a huge population, and the only time you can get any real work done, you have to have a shutdown. And these full shutdowns allow everybody to piggyback, whether it be the contractors or New York City Transit, to all maximize the areas that they can work in and get as much work they can done in that short amount of time span. How you doing? I'm Andy Lubrano. I'm the resident engineer on the Flushing Signal contract. And at the present, we're south of Main Street Station. What's going on here is there's a lot of work that's happening at the present time. We have power cable work. We have track department out here doing rails over a switch. We're wiring, we're grounding, installing conduits, we're testing. We're also doing stationing, where we know exactly where the transponders are being installed on the trackway. And we're going to have a few more shutdowns this year, and a lot of work is going to be performed in that time frame. So, you know, be patient with us, and we appreciate it. When you think about it, it's amazing how a system that's over 100 years old can still operate 24/7 and carry so many people. But this didn't happen by accident. The subway was planned and built to keep New York growing for decades. And today, a century later, the city continues to grow, and we're working hard to keep New York moving with a system that grows with it.
With CBTC, we're building for the future. Pongamos el otro Orlando y ya resolvemos y comentamos, por favor. Britain's rail network transports 3 million passengers and 400,000 tonnes of freight a day, with hundreds of trains using it at any one time. All this traffic presents us with a safety challenge. Trains are guided by rails, so it's impossible for them to swerve or pull over. Trains are heavy, can't stop quickly, and frequently operate at speeds which do not enable them to halt within sighting distance of the driver. Under these circumstances, one might assume that trains are prone to collision. In fact, rail is the safest mode of transport in Britain. And that's because trains are carefully controlled. And it's our responsibility at Network Rail to control them. Signalling is a control process Network Rail uses to operate trains safely over the correct route and to the proper timetable. The two key features of this process are line-side signals and the block system. Trains can't collide if they're not permitted to occupy the same section of track at the same time. So the network is divided into sections known as blocks. Normally, only one train is permitted in each block at any one time. The British Rail network uses line-side signals to advise the driver of the status of the section of track ahead. Most line-side signals are in colour light form, but a significant number of semaphore signals remain on secondary lines. The semaphore consists of a mechanical arm that raises to signify go, or lowers into the horizontal to signify stop. The most modern signals have 4 colour aspects. A green light indicates clear. A double yellow indicates that the next signal will be a caution. A yellow signal indicates caution and that the next signal will be red. And a red means stop, otherwise known as danger. It's prohibited to pass a signal at danger. The British rail network was originally controlled by thousands of manned signal boxes, located at regular intervals along the lines. My name's Stuart Sentence. I'm the signaller at Utoxeter Signal Box. This is the most traditional form of system on the railway as it is at the moment. And a lot of this, as you see, it goes back to how the original railway started. As far as we're concerned, the universe begins at Caverswell, over to the right, and Sudbury there, and we're in the middle. This set of blocks tells me where the train is between myself and Caverswell, and this set of blocks tell me where the train is between Sudbury and myself. These levers here will operate the points for the crossings into the loops and the sidings. They'll also work the semaphore signals. To prevent a collision caused by human error, a safety system called interlocking protects the railway network. Interlocking is a series of mechanical devices that prevents a signaller operating appliances in an unsafe sequence. What you have here is what looks like a simple lever system. Is actually, if you looked underneath the box, is quite a complicated interlocking system. The interlocking system prevents me giving a green signal to approaching train unless I set that route and that interlocking system safely first. It sounds simple, and it basically works simple, but actually what it does is very good.
Lever frame signal boxes, while effective, aren't efficient. They only cover a short section of line, and manning them with skilled operators is expensive. Now I can pull the signals off. Number 2. Some of these you'll see me pulling quite hard. That's because there's a lot of cable on these. Some people can't actually pull up at all. Well, a lot of it's fairly hands-on. You see the trains, you've got control over the trains and the job itself. It's a good job, the better jobs I've ever had, without a doubt. The next big leap in rail signalling control came with the electronic age and the advent of power signal control boxes like this one in Derby. This location opened in 1969, and when it did open, it represented a massive step forward to the railways in the way that trains are signalled. Well, these lines represent mainly the Derby to Birmingham main lines. This signal box actually took over 84 mechanical signal boxes, making it a far more efficient way of carrying out signalling. Routes are set by pressing buttons on a large control panel. Each section between buttons represents a stretch of line formerly controlled by a lever frame signal box. It's very easy to work around. The signalling system is very user-friendly and very easy to see the layout of the trains and where they're coming from and going to. The presence of a train is indicated by these red lights on the panel. They're activated by the completion of an electrical circuit for when the train's wheels pass over the track circuit. The operation of the signalling equipment is carried out by pulling and pushing the actual buttons that are set in the panel. To set a route, you press the entrance button, you press the exit button, and the signalling system between detects all equipment that's located between the two signals. Once that's in the correct position, the signal will clear for the train to proceed. To take the route out, we simply pull the exit button and the route will drop out. Power signal boxes are regulated by a relay room, a little like a giant mechanical computer. This is the interlocking room underneath the operating floor of the power signal box. And in here are all the banks of relays. And these relays relay all of the information from the touches of the buttons upstairs from the signaller outside to the points and the track circuits and the level crossings. Relays are interlocking electromechanical switches. When a signaller sets a route in the upstairs control room, you can hear the switches clicking, working out how to set the signals and switches and crossings, and whether the set route is safe. These cabinets are where the equipment in Derby PSB reached the modern era. These allow the transmission of the train head code, the 4-digit running number that we saw on the panels upstairs, to be transmitted to adjacent signal boxes to give them advance notification of that train coming, so that train can be routed further down the line. Powered signal boxes are effective and safe, but at Network Rail we are now introducing an even more efficient form of signalling control. Compared to the oldest lever box signal boxes, this is a world apart. It's like an air traffic control centre, basically, but controlling trains instead of aeroplanes. My name's Jason Jones, I'm a signaller, and I work at Ashford IECC in Kent. The IECC stands for Integrated Electronic Control Centre. All the signalling in this signalling centre is controlled by computers. A timetable is downloaded every day, and any alterations, etc. are all programmed into the computer. When everything's running on time and all the trains are in their correct place and there's nothing else going on, the computers are all running the job and I am literally just sitting here monitoring. Hello driver, here, signal on area 83 Ashford, over. At any time there could be an emergency of any description, and that's when I will then step in and take over from the computer. I will turn the computer off and then run the trains manually using the keyboard or the trackable system that we've got. On this screen here I can see the exact layout of the stations and the tracks. I can see where the trains are, where the red line is. Each red line indicates the location of the train. I can see where the trains are heading for, what route they're taking, by the white line. That's what the computer has set up for that train to use. We can also see the signals, what the driver sees out on the track. The red dots indicate a signal that's red. We've got a single yellow. We've also got a double yellow. And obviously we've got the green signals,
which means then he can proceed at line speed. The computers that Network Rail uses in this type of location are specifically designed for this type of system. They use various safety protocols and various fail-safes. You get 3 computers working in tandem with one another, and before any decisions are made, 2 of the computers have to agree with one another. Ashford covers a huge area, right from the Kent coast at Folkestone, right the way into central London. That is the equivalent, of hundreds of the old style lever frame signal boxes. We don't just deal with standard trains here, as well as the commuter trains that we run. We also run the high-speed trains into St Pancras and the Eurostar trains that come from Paris and Brussels. The high-speed trains are run using a totally different way of signalling trains to the old-style conventional signals. The high-speed line is signalled using cab signalling, where the driver gets a display in the cab, and that tells him when to stop his train, start his train, and what speed he must run at. The trains travel up to 186 miles an hour, and that's just too fast for the driver to be able to see signals out on the track. All the systems, whether you're in a lever box or you're in this type of modern technology, it's all designed to fail safe, and that is, any failures, the signals go back to red. This job carries a lot of responsibility. You are responsible for people's lives on the trains, the public, the drivers, the track workers. You do have a fair bit of responsibility. No matter how much technology changes, the one thing that remains the same is the safety and the security of the trains out on the track. Bueno, preguntas, observaciones, dudas que surgieron sobre estos 2 videos. La próxima clase vemos un poquito en más detalle las fórmulas que soportan esto, pero quería iniciar con, pues abriendo el espacio unos 10 minutos antes de terminar la clase. Preguntas, comentarios. Álvaro, adelante, que levantó la mano, siga. Germán, entonces entendería que los cantones son esto que, por ejemplo, en Nueva York eran como tramos de Los aproximadamente bloques, sí, 1000 pies. cantones fijos o bloques fijos, esos son. Sí, señor. Ok, pero hoy en día los trenes más modernos ya no serían cantones, ¿no? Sería un Los- riesgo para los trenes de alta velocidad. Casi todos los sistemas nuevos de trenes que yo conozco en el mundo ya se instalan con CBTC, ¿sí? Es decir, con el sistema de cantón movible, si se quiere. Es decir, en el caso del cantón fijo, el cantón está relacionado a la infraestructura. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero ese cantón lo que hace es como un circuito eléctrico. Es un circuito eléctrico que está abierto, se cierra cuando un tren está dentro de ese circuito. Apenas un tren entra, se cierra un circuito y automáticamente bloquea que otro tren vaya a entrar en ese y probablemente en un cantón o 2 que se dejan de buffer. Entonces, digamos que la división entre dónde deben estar los trenes no está en función del tren, sino si el tren está o no está en cierto circuito eléctrico. No sé si se entiende, Álvaro, ¿sí? Sí, sí. Con el cantón variable o cantón de movimiento, el cantón se define en función de cada tren, tiene un transponder y va triangulando la posición. Entonces, yo ya puedo tener un cantón que se está moviendo con el tren, mientras que el otro era fijo en la infraestructura. Entonces, casi todos los sistemas de trenes de metros que funcionan nuevos, que tienen una frecuencia mediana, ya se diseñan desde el principio con CBTC. Lo que ocurre es que la gran mayoría de metros que se construyeron, póngale antes del año 2000, todos estaban con cantón fijo. De hecho, por ejemplo, el metro de Medellín sigue funcionando con cantón fijo, que querían cambiarlo, pero no lo han cambiado. Y pues ustedes vieron, el metro de Nueva York hace 5 años o hace 3 años todavía tenía algunas líneas con cantones fijos, con la tecnología de los años 30, que es básicamente cerrar circuitos eléctricos. Entonces, pero los nuevos, la mayoría de los metros nuevos y sistemas nuevos ya se diseñan con el cantón variable desde el inicio. Y los trenes se compran así, se diseña todo el sistema de señalización
con el cantón variable para aumentar capacidad y para aumentar seguridad. ¿Sí queda claro, Álvaro? Sí, queda claro. Vale, gracias. María José, adelante, que tenía la mano levantada. Germán, pues es una pregunta más relacionada con respecto al taller y no sé si se puede hacer un ejercicio como se hizo en la clase cuando vimos aeropuertos, de que nos ibas explicando las fórmulas y al mismo tiempo íbamos viendo como el taller y pues La en próxima realidad clase hacemos eso. ¿sí? La próxima Es que ese clase. día la verdad despejé muchísimas dudas y con respecto a este taller de trenes todavía No, tengo si bastante. quieres la próxima clase lo organizamos. Orlando me ayuda y lo organizamos. ¿Sí? Claro que sí. Sí, sí, María José, nosotros déjame, yo organizo con Orlando y resolvemos un poco la situación. Digamos, ¿qué ocurre cuando uno tiene, de nuevo, es esa combinación entre seguridad y velocidad y capacidad, ¿no? Entonces, si uno tiene trenes más grandes, pues probablemente son trenes que pueden ir a una velocidad más alta, pero si van a una velocidad más alta, probablemente voy a tener que tener cantones más estrictos porque en la medida en que vaya más rápido, voy a tener que tener más prevenciones para que frenen. Entonces, ese es como el trade-off, el conflicto. No sé, María José, si a nivel por lo menos conceptual se entiende ese conflicto. ¿Sí? Si tienes un tren que va a 200 kilómetros por hora, probablemente vas a tener que mandar muy pocos trenes en una hora. Si tienes trenes que van a 50 kilómetros por hora urbanos, puedes mandar más trenes y en esa medida puedes tener mayor, digamos, servicio, pero a menor velocidad. Y esa es la tensión en el diseño del tren. Y cuando uno ya diseña una infraestructura como la de un tren, un metro, digamos, sea elevado, sea subterráneo, o incluso sea a nivel, pero dadas las velocidades hay que segregar las comunidades, hay que romper un poco la trama urbana de las ciudades y de las regiones. Esta es parte de la definición. Si yo quiero algo rápido y que mueva mucha gente, probablemente tengo que segregarlo. Y si voy a hacer una obra costosa, pues voy a querer aprovechar al máximo la velocidad y la capacidad de ese tren. Entonces ahí es donde comienza los elementos de diseño a jugar y a cómo analiza uno la mejor oferta posible. Entonces, eso lo podemos ver la próxima clase. Daniel y luego Juan Camilo. Me pareció chévere que se vea muy claro en el video cómo la tendencia de estos mecanismos para digitalizarse, y no me sorprendería que en unos años tal vez sea completamente pues digamos, manejado por computadores, pero también me parece chévere que el hecho de que todos sean más o menos igual de seguros ha resultado como en eso que se veía sobre todo en Nueva York, que pues que a pesar de que es un sistema súper viejo, la gente lo sigue usando y lo sigue usando y llevan 7 u 8 años en el mismo proyecto de actualización de la tecnología. O sea, me Y en parece Inglaterra interesante. también. En Inglaterra también había, pues por lo menos la que el señor mostró sigue funcionando con sus palanquitas. ¿Sí? Sí, exacto. Probablemente es una línea que no tiene tantos trenes al día y con sus palanquitas es suficientemente seguro y el servicio es aún lo suficientemente bueno para manejarlo con su palanquita. Creo que como nosotros abandonamos los trenes hace mucho tiempo, probablemente los trenes que llevemos acá vayan a CBTC, pero todavía en los países Alemania, Estados Unidos, Japón, Canadá, donde hay trenes que tienen 100 años de operación, hay toda la mezcla, ¿no? Desde el más antiguo hasta el digital ya con el CBTC integrado con inteligencia artificial y muchas otras cosas. Es chévere ver esa migración y esa coexistencia, como usted dice, Daniel. Hay un elemento importante y es que es muy costoso y normalmente son sistemas que son de conocimiento propietario, que hay que comprárselo a una marca. Y eso es uno de los temas difíciles porque cada vez se quiere más que los sistemas sean abiertos, pero esto normalmente son sistemas cerrados con tecnología propietaria, con las grandes casas de fabricación de temas electrónicos y electromecánicos son los dueños de las patentes. Es un tema que no es barato, es un tema que implica no solo la compra de los aparaticos que se instalan en los trenes, sino de los centros de control, desde los cuales se identifica la ubicación,
Entonces, son inversiones bastante grandes. Si vieron ahí para esa línea, creo que hablaron de $1.000 millones, ¿no? $1 billón para la transformación de esa línea que estaban hablando, que es un proyecto que sí puede durar 7, 8, hasta 10 años, hasta que todos los trenes y toda la infraestructura sea transformado para funcionar ya en un sistema que permita reducir. Si ustedes se devuelven a la fórmula, lo que este sistema hace es reducir esa separación mínima. ¿Sí está claro para todos? Lo que está haciendo este sistema es que ese número de separación mínima cada vez sea menor. ¿Sí? Volviendo a la fórmula. Juan Camilo, adelante. Profe, buenas tardes. Es que yo entré un poquito tarde, entonces no sé si me podrían repetir de pronto si hablaron algo sobre el examen y el proyecto. Si quiere hablamos luego, Juan Camilo, para no partir si hay preguntas de dudas. Listo, sí. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas sobre los temas específicos del video o de la fórmula? ¿Está clara la relación entre el video y la fórmula? ¿Alguien que me confirme? O Orlando, si quiere, volvámosla a poner, por favor, la diapositiva. Simplemente para que hagamos la conexión entre el video y los... Entonces, si ustedes ven, cuando se habla ahí de la separación mínima entre trenes por sistema de control, en el video se observaba bien que cuando yo tengo el cantón fijo más los buffers, y eso hace que mi separación sea más alta. Cuando yo trabajo con cantón variable, esa separación se hace más corta. Entonces, en la medida en que yo haga que esa separación sea más corta, lo que voy a lograr es que la capacidad de línea en la estación aumente. ¿Sí? Este es el inverso del que está arriba. Entre menor se hace esa separación, el número de trenes por hora que pueden circular es mayor. El tiempo de parada en estación pues va a ser el otro factor, pero el tiempo de parada en estación de alguna manera yo lo controlo con la facilidad de que los pasajeros entren y salgan, el número de puertas que tiene cada uno de los trenes, el diseño de la estación, el sistema de recaudo. Normalmente los trenes no se cobra ahí cuando uno se monta al tren, sino o se cobra afuera o se cobra cuando ya la persona está viajando dentro del tren, pasa un personaje revisando y cobrando. Entonces, ese tiempo de parada en estación tiene otros esquemas, pero el que está realmente relacionado de una manera muy directa con lo que vimos en el video es la separación entre trenes del sistema de control. ¿Sí está claro eso para todos? Alguien que me confirme, por favor, si ve la relación, ¿sí? ¿Sí? Alguien, por favor, confírmeme o están, ¿sí? Gracias, Daniel. Germán, es que es un tema es un tema en el que la eficacia y la eficiencia son inversamente proporcionales, ¿no? Y la seguridad. Claro. La seguridad es la más importante. Yo diría que ahí, entre más separados estén sus trenes, hay una mayor condición de seguridad. Pero entre más separados estén los trenes, menor eficiencia en el uso de esa infraestructura y de ese material rodante. ¿Sí? Y de alguna manera uno podría llamar la eficacia en términos de la velocidad. Entonces ahí sí como que se generan las tensiones. Si usted quiere ser muy eficaz, entenderlo como que su tren va muy rápido, tiene que tener cuidado en que su separación sea mayor, porque el riesgo que hay de ir mucho más rápido podría generar todavía unos accidentes más grandes. Entonces, yo sí creo que hay un tema entre eficacia, eficiencia y seguridad, que hay cierta tensión, como que los tres no pueden ir juntos, ¿sí? Como que los tres de alguna manera guardan cierta tensión, que es parte de la ingeniería ferroviaria y de la ingeniería del sistema de transporte, lograr ese equilibrio en la mejor de las condiciones. ¿Sí, Álvaro? Perfecto. Por eso es que aquí no se considera como un tiempo de frenado, de emergencia. El tiempo de frenado está incluido dentro de la separación mínima entre trenes. Vamos a verlo la próxima clase, pero esa separación mínima entre trenes que determina el ancho, digamos, la distancia segura, incorpora los tiempos de frenado, ¿sí? Hace parte de ese cálculo. Ah, ok. Sí, porque aquí lo que no hemos visto hoy en detalle
es cómo se calcula esa separación mínima entre trenes o de dónde salen los criterios. Y uno de los criterios básicos es ese: distancias de frenado, tiempos de seguridad de reacción del conductor, tiempos de seguridad de reacción del tren de manera automática. Esta separación mínima entre trenes incorpora las distancias de frenado para sus cálculos. ¿Queda más claro? No sé quién fue la que preguntó, Camila, ya no sé. No, Catherine. Catherine, sí, ya lo ves. Las distancias de frenado las vamos a ver en la próxima clase un poquito con el ejercicio para ver en dónde entran, ¿sí? No solo hay distancias de frenado, hay condiciones de aceleración, desaceleración y los sistemas de seguridad que cada tipo de tren tiene. ¿Alguna duda más? ¿Preguntas? Para mí es importante hoy como el concepto, la relación entre esos dos sistemas básicos de cantón fijo, cantón variable, y la fórmula para ver cómo funciona la relación ya directa con el número de trenes y la conclusión un poco motivada por las preguntas de ustedes sobre esa tensión entre eficacia medida en velocidad, eficiencia medida en cantidad de trenes por hora y seguridad, que es que todos esos trenes a la velocidad que vayan, pues no vayan a generar accidentes, ¿sí? Esa es la lógica. Bueno, y no hay más dudas rápidamente para todos, entonces la próxima clase es el miércoles, es la última clase. Vamos a hacer un ejercicio que les sirve para la tarea. La tarea, Orlando, ¿para cuándo fue que quedó? Perdón, aquí lo tenía. 2 de junio antes de las 11:59 p.m. 2 de junio, es decir, el miércoles, y el próximo miércoles también les confirmamos un espacio, probablemente el viernes 28 o el lunes 31, similar al que hicimos con los de aeropuertos, para ir grupo a grupo revisando cualquier duda y respondiendo preguntas que les puedan surgir. Entonces el miércoles les confirmamos. Sobre el examen, seguramente se entregará la próxima semana y será para llevar, digamos, para ejecutar ya, pues ya no en periodo de clase, entonces probablemente les daremos un día. Les vamos a confirmar también la próxima clase si cubre los 3 módulos o solo cubre el módulo de trenes. Creo que eso puede cubrir las preguntas que usted estaba teniendo hace un rato, Juan Camilo. Sí, eso es lo que hablamos. Y las notas del quiz y el proyecto de aeropuertos deberían estar listas esta semana o a más tardar el lunes también. Entonces esos son los temas que teníamos pendientes con ustedes. Listo, gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Vean los videos de nuevo y el miércoles revisamos con un ejercicio y traigan preguntas para que las revisemos en la sesión, la próxima, la última clase. Muchas gracias. Álvaro, si quiere, se queda y me cuenta la duda. Chao, a ver gracias. si le puedo ayudar. Hasta Chao, luego, Daniel. muchas gracias. Bien, chao, que les vaya bien. Listo. Chao, gracias. Bueno. Aunque creo que antes de mí alguien tenía una pregunta. Hasta luego, sí. gracias. ¿Alguien tenía otra pregunta o no? Alguien que llegó tarde a la clase, creo. Ya, Juan Camilo, pero ya hablamos, pues Yo- ya creo que ya le Yo cubrí. tenía- Adelante, sigue. ¿Me ¿Quién dices era? a mí? ¿Catherine? Sí. Siga, Hola. siga. Vale. No, pero es con respecto al taller. ¿Puedo hacerlo? Guárdela para el miércoles, por lo que ya salió bastantes personas, porfa. ¿Sí? Vale, listo. Listo. Tráigala el miércoles, la hacemos al principio para que todo el curso la pueda escuchar. Listo. Vale, gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces ahora sí lanzo, te contamos un poco, Germán, Orlando. Bueno, Juliana ya está acá. Juliana es mi compañera del curso de servicios ecosistémicos. ¿Qué tal, Juliana? Ella es del doctorado de ingeniería ambiental. Entonces, estamos haciendo un proyecto que evalúa, en general evalúa el servicio ecosistémico brindado por 4 parques en Bogotá, que pues son el Independencia, el Nacional, el Virrey y el Alcalá. Pero el punto es que dentro de las encuestas que hemos hecho y los análisis,
Hemos hecho, bueno, una evaluación de una ANOVA para medir en parte los factores que estarían determinando la atracción de viajes hacia un parque. Entonces, de hecho, yo encontré bastante similitud entre este tema estadístico que se estaba manejando en ambiental y las ecuaciones econométricas que usualmente utilizamos en modelos macro para ver la atracción, la decisión. Es como una regresión lineal, ¿sí? Sí, tal cual, pero teníamos Sí. algunas dudas sobre, creo que sobre los beta